persona tiene que ir a la escuela a aprender y a estudiar. Una maestra, muy seria, muy firme, agarra y dice: señores, les voy a explicar algo a todos ustedes. Está bien, todos los niños ponían atención a lo que decía la maestra. Les voy a decir algo, le dice la maestra. Ustedes saben que el Sol está a 5.000 millones kilómetros, .44.28 grados al norte, y esto es la distancia. ¡Wow! Salta Jaimito y le dice: disculpe, maestra, ¿puede repetir otra vez para anotar? Le dice la maestra: no, Jaimito, las cosas no se repiten. Este Jaimito le agarró un poco de bronca y le dice: maestra tonta. Le dice la maestra: ¿qué me dijiste? No, maestra, las cosas no se repiten. Voy a mostrar 4 barajas a la cámara. As de diamante, 6 de trébol, 5 de trébol y por último 9 de diamante. Ok, dígame un número 1 al 10, el que quiera. 7. ¿Quiere el número 7 o lo quiere cambiar? 7, dígame cuándo parar. 7 más 1, 8. Ok, 8 entre 2. Un niño le dice a la maestra: maestra, ¿usted me culparía por algo que yo no hice? ¿Cómo crees, alumno mío querido? ¿Cómo te voy a culpar por algo que no hiciste? Dice: bueno, maestra, no hice la tarea, no me culpo. En alguna ocasión di una conferencia completa sobre cómo alcanzar el éxito en la vida. Y entiendas el éxito en todas las facetas, no nada más en términos económicos y monetarios, sino el éxito en todo lo que emprendas, en todas tus facetas. Y yo daba en esa conferencia muchísimos consejos para alcanzar el éxito y, como se dice, tocarlo con tus propias manos, como trabajar en equipo, ser un buen líder, ser humilde y muchas otras cosas, ser honesto, muchas otras cosas que están allí en la conferencia, que de hecho está grabada ya en tutora.tv. Sin embargo, el día de hoy quiero transmitirles algo que creo que es muy, muy importante sobre el tema del éxito también. Y creo que aparte de todas las capacidades y profesionalismo, disciplina que tengas para alcanzar el éxito a lo que emprendas, es fundamental también recibir bendiciones de tu entorno para que te vaya bien. Y todas las bendiciones son bien recibidas. Está escrito: Lo y birkate diot kala ve'eneja. La verajá de cualquier civil no puede ser ligera en tus ojos. Es decir, debes de recibir las bendiciones de quien sea. Obviamente que existen bendiciones a lo mejor con más alcance o, por así decirlo, más poderosas. Pero si la persona es un keli quiere decir es un recipiente abierto para recibir bendiciones y entonces estar bendecido, eso suma a toda la capacidad, disciplina, profesionalismo, estudio y todo lo demás para poder alcanzar el éxito. Yo soy un convencido que cuando la persona es un bendecido por parte de Dios, gracias a las bendiciones que recibe de su entorno, ya sea de sus padres, de sus abuelos, como dijimos, de cualquier persona, de cualquier civil, de algún rabino, de algún jajam, la verajá misma de los kohanim. Es decir, si te dedicas en la vida y estás consciente y pendiente de recibir bendiciones, serás un bendecido por parte de Akadosh Baruj Hu. Y así de bendecido, estás mucho más cerca de alcanzar el éxito y entonces poder disfrutar de él. Sin duda alguna, a mi punto de vista, no hay verajá más grande, aprovechando este tema, que la verajá de un padre, que la verajá de una madre a sus hijos. ¿Por qué no también de los abuelos a sus nietos? Cada viernes por la noche. No te pierdas la oportunidad de bendecir a tus hijos, que a lo mejor esa bendición es la que los lleva al éxito y a que tú los puedas ver realizados en su vida. Seamos conscientes y pendientes de este tema. Muchas gracias. Hola a todos ustedes, qué gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy nos trae aquí una nueva entrevista, nada más y nada menos con quien ustedes ya conocen, lo escucharon
lo vieron y seguramente estarán muy muy atentos a lo que tiene para contarnos el día de hoy. Repito, ingeniero, escritor, conferencista, pero sobre todo un gran ser humano con un corazón enorme, a quien obviamente me enorgullezco de tener su amistad. Él es Carlos Agavi. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar de Pues vuelta. aquí nos trae nuevamente el segundo bloque de nuestra entrevista. Como decimos, lo prometido es deuda, Carlos. Y cuéntanos un poquito, hablamos de los porqués de servir a los demás, tiene que ver con la realización nuestra, y servir a los demás se refiere a conocer a la otra persona, a ver su necesidad, sin tener tanto que ver con los valores universales, sino de verdad satisfacer la necesidad de esa persona a quien quieres llegar. Todo eso fue el porqué. Hicimos una conversación súper rica, súper interesante. Hoy queremos ver los cómo lograr en términos prácticos toda esta parte, Carlos. Quiero empezar por recordar que aquellas personas que pueden comprender lo que alguien más necesita sentir y se lo pueden dar, no tienen de qué preocuparse en su vida, en ningún aspecto. A ese nivel. A ese nivel. Porque si lo piensas, si puedo comprender lo que mi esposa necesita sentir y le puedo ayudar a sentirlo, voy a tener una extraordinaria relación. Con los hijos. Con los hijos. Si puedo comprender lo que mi cliente necesita sentir y le puedo ayudar a sentirlo, no voy a tener de qué preocuparme. Así de sencillo. Yo recuerdo muy bien cuando tomé mi curso prematrimonial. Lo tomé con Joseph Kamagi, con el Jajam. Y él me dijo una historia muy fácil. Me dijo, llega tu esposa a la casa con dolor de cabeza y te dice, mi amor, me duele la cabeza. Y tú le respondes, claro, mi vida, ahí está el agua, Tylenol. Ahí está el Tylenol, tómatelo. ¿Cómo se siente? Totalmente insatisfecha. Claro. Porque aunque se va a curar el dolor de cabeza. Claro. Pero su necesidad es hacer era sentir. Claro. Servir es causarle la emoción que necesita. Y ella necesitaba que la apapaches. Claro. Ella necesitaba sentir certidumbre, sentir conexión con su pareja. Que la comprendas. Y como platicamos en el episodio anterior, las personas decidimos por emoción. Ajá. Siempre. Y después justificamos con la razón. Justificamos con la razón. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hago para aplicar esto para servir a otras personas? Y si quieres, este modelo que vamos a platicar ahora lo puedes pensar en términos de cómo servir a los demás con tu Torah TV, de cómo servir a tus hijos, de cómo servir en tu trabajo a tu jefe, o de cómo servir a tus clientes. Okay. Recordando, y quiero enfatizar esto, que aquella persona que puede comprender lo que otra persona necesita sentir y se lo puede dar, no tiene de qué preocuparse. Es que es un nivel impresionante. Es una certidumbre maravillosa para la vida de las personas. Claro. A ver, cuéntanos un poquito. Hay 3 pasos para lograrlo. Para poder servir a alguien más, y ya dijimos que esto afecta en todos los aspectos. Servir a alguien más afecta tu trascendencia, afecta tu sentimiento de realización y afecta tus ingresos. Okay. Sin duda alguna. Voy a contarte brevemente qué me pasa a mí. Gracias a Dios, todo es gracias a Dios. Claramente es un elemento que, aunque hablemos de las técnicas que querramos, si no está ese elemento, no hay nada. Puedo hacer lo que sea. Yo, gracias a Dios, en los últimos años he tenido el privilegio de crecer mi impacto y mis ingresos, gracias a Dios. Okay. Y de trabajar con empresas con las que solo soñaba trabajar con los supermercados más grandes del país, con los bancos más importantes del país, con muchas empresas con las que solamente soñaba trabajar en el pasado. Okay. ¿Cómo llegué a ellos? A la realidad. O sea, ¿cómo llegaste a que sea una realidad? Primero llegué, la respuesta es sirviendo. Así como tengo esta playera que dice sirvo, luego existo, tengo otra que dice sirve y confía. Vivimos en un mundo en el que todo el tiempo queremos tener certidumbre. Okay. Oye, si te doy esto, ¿qué me vas a dar? Oye, ¿pero sí me vas a comprar? Sin embargo, desde mi perspectiva, lo que nos toca es servir a los demás y confiar en que la respuesta que sea para nosotros es la que nos va a tocar. La recompensa que sea para nosotros es la que nos va a tocar. Sin aferrarnos a que la otra persona nos garantice absolutamente nada. Okay. Pero bueno, ya más allá de contar mi historia, ahorita podremos tomar algunos ejemplos. Quiero hablar de cómo servir a los demás. 3 pasos. Para servir a otra persona, primero me tengo que servir a mí. Okay. Eso es lo primero. Después tengo que entender la emoción que la otra persona busca. Y tercero, tengo que servir a esa persona. Entonces, para servir a alguien más... 1, primero sírvete a ti. Exacto. 2, entiende a la otra persona. Y 3, sírvelo. Entonces, vamos a empezar por el primero. Okay. En el episodio anterior hablábamos de si es posible fingir, si es posible aparentar que quiero servirte. ¿Qué significa servirse a uno mismo? Primero quiero hacer una analogía con lo que pasa cuando alguien se sube a un avión. A ver. ¿Qué dicen? En caso de una despresurización de la cabina van a salir unas mascaritas. Primero tú. Exacto. Y después pónsela al menor. Exacto.
que uno, si lo escucharía de bote pronto, parecería que es un acto de egocentrismo a su máxima expresión, ¿no? Qué egoísta. Claro, claro. Pero si no estás bien tú, no puedes ayudar Claro, a si estás desmayado o muerto, no pudiste ayudar a tu hijo. ¿A qué te refieres puntualmente servirte a ti? Servirte a ti Chiquearte, consentirte, darte tiempo, en términos prácticos. Servirte a ti mismo significa, primero que nada, reconoce cuál es tu propósito, qué te mueve, para qué haces lo que haces. ¿Cuál es el objetivo que tienes? Porque decía Friedrich Nietzsche, aquella persona que tiene un porqué soportará casi cualquier cómo. Okay. Entonces, si yo me dedico, por ejemplo, a impartir conferencias, a dar cursos y a prestar algunos servicios más, pero en mi ADN yo he reconocido que yo existo para inspirar a las personas a servir. Okay. Y cuando tengo esa claridad de por qué hago lo que hago, los cómos bien caminan por sí solos, son naturales. Porque Tienes clara tu misión. Así es. ¿No? Y esa misión no es quiero ganar dinero. No. Esa no es la misión. Es algo mucho más profundo que Es eso. algo mucho más profundo. Cuando una persona encuentra esa profundidad, se está sirviendo a sí mismo y se está poniendo en las mejores condiciones Okay. para servir a los demás. Entiendo. Entonces, Entiendo. ese es Es el punto número uno. Para servirse a uno mismo, reconoce cuál es tu propósito. ¿A qué estás aquí? Y en ese sentido, ahí nos podrás enseñar muchísimo. Algo que yo he percibido tratando de ser bien práctico es, punto número uno, es para ti. No tiene que sonar bonito para los demás. Punto número dos, no tiene que ser perfecto. Yo hoy puedo decir, existo para inspirar a las personas a servir, pero a lo mejor mañana me doy cuenta que no me mueve. Y eso se vale. Se vale. Este concepto del propósito lo hemos idealizado tanto que ahora hasta da miedo de Sí, porque dices, híjole, de aquí ya no me muevo. De aquí ya no me muevo, así es. Entonces, para que una persona tiene que utilizar, ya lo platicábamos, su trabajo como un medio para contribuir a la vida de los demás y obtener una recompensa. Okay. No como un medio para servirse de los demás y satisfacer sus necesidades, como un medio para contribuir a los demás y obtener una recompensa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tener claro para qué hago las cosas. Porque si no, soy como un soldado que tiene todas las armas, pero que no sabe por qué está luchando. Okay. Y no queremos ser ese soldado. Claro que queremos las armas, claro que queremos el conocimiento y lo que puedas Pero quiero saber qué puedo hacer con esas armas y a dónde quiero llegar con eso. Claro. Okay, entonces eso es punto número uno. El punto número dos es reconoce tus fortalezas. Cada uno de nosotros tenemos fortalezas y debilidades. Y desde mi perspectiva, servir, Dios nos dio esas fortalezas y debilidades de cierta manera. O de manera genética, o por la educación que tuvimos, o porque lo aprendimos, pero de alguna forma las recibimos. Servir incluso a Dios es utilizar esas fortalezas para contribuir a la vida. Correcto, es correcto. Viendo tus dones, virtudes, aptitudes, cualidades y tratar de potencializarlos. Es una manera de acercarte a Dios también. Exacto. Porque de hecho, Dios te las dio. Correcto. Para que contribuyas a la vida de los demás, no para que te las guardes. Yo siempre pongo el ejemplo cuando doy una conferencia de, imagínate que Superman fuera real, que existiera, que si hubiera una persona Superhéroe. con una superfuerza, que puede volar, y que Superman de repente dice, ¿sabes qué? Sí sé que tengo estos superpoderes, pero la verdad, yo quiero ser contador. Yo no me quiero dedicar a servir a los demás. Yo no me quiero dedicar a salvar a los demás. ¿Cómo te sentirías? Si tú vivieras en ese mundo en el que Superman es real, pero decide no usar su superpoder. No, bueno, súper decepcionado. Decepcionado. Súper decepcionado. Bueno, lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un superpoder para algo. Y tenemos que reconocerlo para poder ponerlo al servicio de los demás. Y si te dedicas a otra cosa que no tiene nada que ver con ese superpoder, qué decepción. Claro. Y le estás fallando a las personas. Yo digo que estás privando a los demás del beneficio de tu don. Wow. Y eso no se vale. Y también juega aquí las debilidades. Claro. Para tratar de erradicarlas, me imagino. Claro. No tratar de erradicarlas. Hacer que alguien más se dedique a ellas. Okay. Porque vivimos en un mundo que busca que seamos suficientes en todo. Entonces yo prefiero un hijo que saque 6 en todo a un hijo que saque 10 en música pero 0 en matemáticas. Entonces mejor promedio equilibrado en y todo. Y promedio es un sinónimo de mediocre. Y tienes razón. Una persona promedio. Claro. X. Entonces ¿qué pensamos por eso? Las debilidades hay que subsidiarlas, hay que aprender de ellas. Y las personas más exitosas del mundo no son las que hacen eso. Son las que
toman sus fortalezas y se dedican a ellas. Y esa es la potencia. Claro, Messi es Messi porque ha tirado 50,000 veces el mismo tiro desde fuera del área. Y a lo mejor tiene un sinfín de debilidades, pero que no le afectan para lo que hace. Claro. ¿Y qué nos pasa? Y te voy a contar un poco de mi experiencia. Que muchas veces queremos dedicarnos a lo que, o queremos hacer lo que nuestro entorno espera que hagamos. Okay. En mi entorno se esperaba que yo fuera un gran director general de empresa. Eso se esperaba. Tuve el privilegio de estudiar en el TEC de Monterrey, de estudiar en Harvard, ¿verdad? Entonces, todo el papelito tú lo veías y decías, no, en teoría este va a ser un CEO. ¿Qué crees? Era un pésimo CEO. Pésimo. ¿Pero por qué si estudiaste para ello? Porque obtuve esos conocimientos, pero ese no era mi ADN. Y yo trataba de dedicarme a algo que no era mi ADN. Híjole. Y perdí mucho dinero. Hice pasar a muchas personas en mi entorno por muchísimo estrés, muchísimo dolor, por no dedicarme a lo que era mi fortaleza. Déjame contarte algo. Hay un libro que se llama Free the Idea Monkey. Tuve el privilegio de conocer a uno de los autores. Y este libro dice lo siguiente. Dice que en el mundo existen dos tipos de personas. Existen los monos de ideas, que son personas que tienen mucha capacidad de crear nuevos conceptos, que son visionarios, pero que no son aterrizados. Okay. Y existen los domadores. Los domadores no son visionarios, pero hacen que las cosas pasen. Es decir, tienen realidades. Tienen realidades. No muchas ideas, pero realidades. Así, son muy estructurados, son muy analíticos, no son creativos. Y está lo otro, que son muy creativos, pero que está fuera de la realidad. Así es. Okay. Así es. En el mundo, Walt Disney era un mono de ideas. Pero antes de que llegara a trabajar con él su hermano Roy Disney, Walt quebró quién sabe cuántas empresas. Y estaba en la calle. ¿Por qué? Porque él era visionario, él era creativo, pero no tenía el otro lado. Y entonces su hermano complementó. Así que a lo mejor el hermano no era creativo. Exacto. ¿Existen personas que tengamos las dos? De acuerdo. Porque me dices o esto, pero existe un solo ser que sea visionario y aparte aterrice esas ideas a la realidad. ¿O es difícil? Acuerdo con estos autores, no existe. O sea, dentro del espectro puedes estar más pegado a las orillas o más pegado al centro, pero nadie tiene todo porque completo. Son diferentes partes del cerebro. Es diferente, son diferentes las habilidades o las conexiones neuronales que se requieren para ser creativo que las que se requieren para ser estructurado. Entonces, servirte a ti considera reconocer cuáles son tus fortalezas. Wow. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo quise cumplir con una expectativa de mi entorno de ser el ordenado, el estructurado, el analítico, pero nada más no eras tú. Nada más no era yo, y lo hacía muy mal. Ahora mi pregunta, porque se escucha padrísimo, Carlos, y seguramente la gente que está detrás de cámara se estará identificando mucho con lo que dices, pero mi pregunta es, un inciso a ese punto número uno es, ¿y cómo le hago para conocerme a mí mismo? Es decir, es difícil saber para qué soy bueno, qué es lo que estoy sintiendo, porque tú dices, en teoría tenía que ser esto, pero después me di cuenta de que era bueno para otra cosa y mis poderes o superpoderes estaban en otro lado. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Yo creo que la gente atrás de cámaras se estará preguntando eso. Esa es la parte puntual y principal de esto. No me conozco a mí mismo. Yo percibo que la respuesta es la siguiente. Probando y evaluando auténticamente. ¿A qué me refiero? Yo no puedo saber si tengo una habilidad para compartir ideas como lo estoy haciendo en este momento si no me puse a compartir ideas. Pero yo me imagino, yo lo pienso así. Es decir, lánzate. Lánzate, pero con conciencia de qué se siente y desprendiéndote de las expectativas que tenías tú de ti mismo y los demás. Okay. Yo contándote mi experiencia, porque es la que conozco, yo anhelaba el momento en el que alguien me diera mi tarjeta de presentación que dijera director general. Para mí eso era muy importante. Mi ego había superado mi deseo de servir. Okay. Entonces, en ese momento se bloquea la posibilidad de encontrarlo. Y entonces ya te casas con la idea de que eres director general y estás haciendo lo que en teoría debo de hacer. Claro. Entonces te tienes que desprender de esa parte sí. Para empezar a sentir. Exacto. Y después prueba. Prueba y para mí ocurre algo como y sé sincero contigo, quiero entender. Claro. Para mí ocurre algo así como que cada uno de nosotros tenemos aquí adentro un imán. Y vamos caminando por la vida y de repente hay ciertas cosas que nos jalan. Ay, güey, se pegó esto aquí. Ese imán nos está diciendo, esto se siente padre. Nada más que tenemos que tener la humildad para reconocer lo que es y desprendernos de las expectativas que habíamos creado nosotros de nosotros mismos, no culpando a los demás, porque cada uno de nosotros creamos esas expectativas. Sí. Y reconocer, oye, cuando hago esto, se siente padrísimo. Esto es lo que soy.
Y esto me gusta. Claro, Y tengo capacidad de hacerlo también. claro. Generalmente se parecen esas cosas. Porque existe la parte donde me gusta, me apasiona, pero no soy bueno para eso. Sí, nada ¿O más no? que generalmente ese me gusta y me apasiona es algo creado conscientemente porque tenías que cumplir con cierta expectativa. No, entonces tienes que ser súper sincero contigo mismo y quitar esas expectativas y de verdad intentar hacer lo que más te gusta en la vida. Claro. Y que crees que tienes herramientas para hacerlo, que sea una realidad. Claro. Y entonces hacerlo va a ser natural. Va a requerir mucho menos esfuerzo. Todo esto es servirte. Claro, todo eso es servirte a ti mismo. Punto número 1. Así es. Después pasamos al punto número 2. Para servir a otra persona, tu cliente, tu hijo, tu pareja, no importa, tienes que entenderla. Y entenderla significa comprende qué emoción está buscando. ¿Qué emoción está buscando? ¿Sí? En el episodio anterior poníamos el ejemplo de alguien que se quería comprar una motocicleta Harley Davidson. Esa persona quería sentir incertidumbre, quería sentirse rebelde. Si lo atendía un vendedor vestido con un traje, así, Moñito. un moñito muy godines, este señor va a decir, no, eso no es lo que quiero. Yo quería sentirme rebelde. Correcto. Bien. No lo entendiste. Así es. Hay un punto antes de decirles cómo entender a alguien más. Hay un paso previo, hay un paso cero. Tienes que desprenderte de tu propia agenda. Cuando cuando interactuamos con otra persona, lo que normalmente hacemos los seres humanos es que nos proyectamos. Okay. Recuerdo muy bien una vez que yo estaba trabajando en un ejercicio de empatía con un empresario. Entonces estaba en una sala de juntas con una cartulina en la pared y estábamos describiendo a un empresario ficticio. Okay. Y entonces estábamos trabajando así con post-its, un proceso padrísimo, y teníamos que pegar en la pared qué sentía esta persona. Y en ese momento yo puse, necesita reconocimiento, y lo pegué. Necesita que lo respeten, y lo pegué. Y una persona que estaba ahí conmigo me dijo, oye Carlos, ¿eso no es lo que necesitas tú? La realidad es que sin darme cuenta yo me estaba Te estaba proyectando. proyectando. Entonces, para poder entender a la otra persona, primero nos tenemos que desprender de nuestra propia agenda. Ok. Y esto pasa muchas veces incluso cuando estamos queriendo servir o cuando estamos queriendo vender, que tenemos nuestra propia agenda. Oye, yo necesito esta venta, la necesito porque tengo que llevar pan a mi casa. Pero entonces lo que está en mi prioridad, lo que está... Eres tú. Soy yo. Entonces te tienes que desprender de eso porque Así es. lo que queremos ser entrar en el corazón de la persona que está enfrente de ti. Así es. Tengo que olvidarme de eso. Sí, yo necesito esta venta porque tengo que llevar comida a mi casa, pero en este momento estoy para servirte y voy a darte lo que tú necesitas. Incluso voy a reconocer si es que no necesitas lo que te estoy vendiendo. Claro. Porque además hablábamos en el episodio pasado acerca de si se puede fingir. Eso se nota, es evidente cuando una persona... Claro, el 93% de la comunicación, de acuerdo con un estudio, es no verbal. Okay. Yo te estoy transmitiendo más con mi tono de voz, mi estado de ánimo, mis facciones. Tus gestos. Con eso te digo más que con mis palabras. Y eso no se puede fingir. Eso no se puede fingir, eso es natural, eso es inconsciente. Entonces, para poder pasar al paso 2 de entender a esta otra persona, hay que... Despréndete. Y para desprenderse, ¿qué hay que hacer? Hay que reconocerlo. Hay que reconocer aquello que tenemos en nuestra agenda. Oye, la verdad es que estoy muy preocupado por mis ingresos. Sí, la verdad es que necesito esta venta. Lo reconozco. Pero ahorita no va ahorita eso. Así es. Ahorita lo pongo aquí a un lado. Porque si no, va a interferir entre yo y la otra persona. Okay. Y después, lo que sigue es entender cuál es la emoción que la otra persona está buscando. ¿Y eso cómo se hace? Hay un modelo que yo utilizo que se llama las 6 necesidades humanas. Venga. Este modelo fue creado por un escritor que se llama Tony Robbins. Hay un documental de él por ahí en Netflix para los que lo quieran ver, bien interesante. Es una persona que se ha dedicado a estudiar qué cambia el comportamiento de las personas y ayudar a las personas a superar depresiones, intentos de suicidio, bla, 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 bla. Bien interesante. Profundo, bien profundo. Y él encontró, luego de 40 y tantos años de trabajar con personas, que los seres humanos tenemos 6 emociones que buscamos sentir. A fuerza. Nada más 6, sí. Nada más, digamos, estas 6 pueden tener muchos sinónimos, pero buscamos sentir en diferentes momentos de nuestras vidas alguna de estas 6. Y entonces mi trabajo es ubicar en qué de esas 6 o en cuál de esas 6 está esa persona. Exactamente. En este momento en el que la voy a servir. Claro. Te voy a poner un ejemplo rápido. Claro, pero perdón,
Una persona puede tener hoy una de esas 6 y mañana otra de esas 6. Claro. O el mismo día en diferentes cosas que estoy haciendo diferentes. Exactamente. Ok, ahora sí. Siguiendo lo que dices, si vas a una farmacia a comprar un medicamento, quieres sentir certidumbre. No quiero que me digas, oiga, no tengo amoxicilina, pero termina con ina. Póngaselo a su hijo a ver si jala. No. En ese momento quieres certidumbre, eso es lo que estás buscando. Pero quizás a los 5 minutos saliste y fuiste a cenar a un lugar con tus amigos. Y ya no quieres sentir eso. Y lo que querías era incertidumbre, querías que te sorprendieran con un platillo nuevo. Okay. Querías innovación. Okay. ¿Sí? Entonces puede cambiar. Voy a contarte un ejemplo, una historia que no tiene que ver con negocio, pero que tiene que ver con entender a otra persona. Antes de la pandemia, mi esposa y yo fuimos a caminar a Polanco al parque con nuestros hijos. Precioso. Encontramos un globero y ambos querían su globo, ¿no? Entonces compramos uno de Rayo McQueen, uno de Buzz Lightyear, íbamos caminando y le dijimos a los niños, mi amor, déjame que te amarre el globo, porque se te va a volar. Porque no se te pierda. Uno de ellos dijo, claro, papá, y el otro dijo, no, papá, No. yo puedo. Y ya saben hacia dónde va la historia, se le voló el globo. Cuando el niño está viendo, cuando el niño está viendo que su globo se va para arriba y que ya no lo podemos alcanzar, se priva de llorar. ¿Y qué le dijimos sus papás? Te lo dije. Te lo dije. En ese momento nosotros no quitamos nuestra agenda del camino, porque decir te lo dije se siente riquísimo. Claro. Se siente riquísimo. Pero ¿qué necesitaba el niño en ese momento? No decirle te lo dije. Lo que necesitaba era un abrazo, Sí. era certidumbre, es mi amor, no te preocupes, se puede resolver, no te preocupes. Vamos a ver qué Eso es hacemos. lo que él buscaba. Su necesidad emocional en ese momento era certidumbre. Entonces, cuando le dices te lo dije, no entendiste lo que él necesitaba, su emoción. Y más allá de servirlo, me serví de él. Claro. Entonces, para pasar este paso 2 de servir, me desprendo de mi agenda, reconozco que, híjole, qué ganas tengo de decirle te lo dije, pero digo, a ver, ¿qué necesita? No necesita que le diga En eso. este momento necesita un abrazo, necesita que le Ya a lo diga mejor verdad. después para educarlo le puedo decir, mira, te dije que así, así, así. Exacto. Pero en el momento no. Exacto. Okay. Y así como estos ejemplos que estamos poniendo, aplica cualquier ejemplo en el que quiera servir a alguien más. Wow. Cuando apenas escuché un video muy chistoso de la diferencia entre hombres y mujeres, que dice que una mujer estaba con su esposo y le dice, mi amor, como que tengo algo de comezón aquí en la cabeza, como que me duele acá atrás. Y su esposo le dice, sí, tienes un clavo clavado en la cabeza. No, pero es que no quiero que me lo resuelvas, solo quiero que me escuches. Sí, mi amor, es que tienes un clavo, déjame sacarte el clavo. No, es que nada más quiero que pongas atención. Y entonces el esposo le dice, bueno, a ver, claro, platícame. ¿Qué sientes? Lo que quiero demostrar con esto es que las personas tienen diferentes necesidades emocionales. Diferentes realidades. Y lo que le da satisfacción a la otra persona es que le ayudes a sentir lo que ella busca. No a solucionar necesariamente, sino a llenar ese vacío por la necesidad que se generó de ese sentimiento. Exactamente. ¿Podemos saber cuáles son esos 6 sentimientos? Claro. Esas 6 necesidades emocionales son: 1, certidumbre, el deseo de tener las cosas bajo control. Que ya hablamos en el ejemplo que quisiera decir. Segundo, incertidumbre. Lo Quiero contrario. sentir algo de diversión, algo de sorpresa. Quiero que, esposo, quiero que seas espontáneo. Quiero sentir algo de Claro. incertidumbre. La que sigue se llama conexión. Quiero sentir que pertenezco a un grupo. Okay. Quiero sentir que soy parte. La razón por la que las personas se apasionan por ponerse la playera del América, ni Dios lo quiera, es... ¿Cómo no? Sí, no? ni Dios lo quiere, Hasta Dios lo producción se rió, miren nada más. Es por un deseo de conexión. Barminan dijo. Es por un deseo de conexión. Quiero sentirme parte de algo. Y esa es una necesidad emocional. Okay. ¿Va? La que sigue se llama significancia. Me quiero sentir importante para otros. Un niño que se está portando mal en la esquina de la comida familiar y que está tirando los jarrones y la comida, está gritando por atención. Quiere llamar la atención. Esa es su necesidad emocional en ese momento. Okay. Y no se la estamos Ser logrando. significativo para alguien. Ser significativo para alguien. Okay, La que vamos sigue, 4. La 5 se llama crecimiento. Quiero sentir que expando mis capacidades, que puedo más. Okay. Una persona, vamos a poner un ejemplo, una persona que tiene un sobrepeso importante, que va a una tienda y compra la ropa para hacer ejercicio y las pesas y bla, 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 no está comprando eso porque se sienta padre, ni porque lo disfrute, está comprando eso porque quiere sentir que está expandiendo sus capacidades. Okay. Bien, y la última se llama contribución. Por cierto, las últimas 2 son las 2 más poderosas. Okay. Contribución es sentir que tengo Ayudo un a impacto algo. en la vida de alguien más. Bien, esas son las 6 cosas que mueven las decisiones de las personas.
¿De acuerdo? Y entonces yo tengo que ubicar en qué momento se encuentra la necesidad de esa persona a la que quiero servir. Exactamente. ¿Qué quiere él de mí? Que no es nada sencillo. La realidad es que si me desprendí de mi agenda, No está tan difícil. no está tan difícil. Mira, Es nada algo más. natural, porque los seres humanos naturalmente somos seres sociales y como seres sociales está en nuestro ADN entender lo que otra persona necesita. ¿Qué pasa? Yo lo que entiendo es que nuestra capacidad de empatía la tenemos todos, no nos la tienen que enseñar, pero la tenemos enterrada encima de muchísimas cosas. La tengo enterrada debajo de mis miedos, la tengo enterrada debajo de las expectativas que yo tengo de mí mismo, de las expectativas que otros tienen de mí. Entonces, de mis propias necesidades, como hablabas hace un ratito, Claro. que si no me desprendo, nunca voy a llegar a conocer lo que necesita la otra persona. Claro. Te voy a contar una historia para ejemplificarlo. Yo tengo muchos años siendo vendedor, vendiendo en mi empresa el servicio que ofrecía. Fui a visitar a una empresa que era una cadena de ópticas mundial, con 10,000 ópticas a nivel mundial, y les fui a ofrecer un servicio para sus ópticas. Me paré en la sala de juntas frente al director general, el director de operaciones y un cuate que era el responsable de sistemas. Me paré frente de ellos y empecé a contar toda mi historia y el choro se me da. Entonces empecé a platicar todo lo que yo vendía y quiénes son las otras marcas y bla, bla, bla. Y mientras yo hablaba, el chavo de sistemas me decía, oye, espérame, ¿me puedes decir cuántos volts consume lo que...? Sí, consume tantos volts. Y yo seguía hablando y me volví a interrumpir. Y otra Oye, vez. ¿me puedes decir qué ancho de banda? Todo el tiempo. Él Para tenía mí- una necesidad de llamar la atención, me imagino. Sí. Cabe mencionarse que yo no le permití eso. Yo le dije, Ok. sí, si quieres lo respondemos después. Claro. No llenaste su Incluso necesidad. tengo que reconocer que saliendo de la junta, mientras iba caminando al coche, le dije a una persona que venía conmigo, otra vez nos tocó un nerd de sistemas que no nos va a dejar Wow. funcionar. ¿Y quién crees que venía detrás de mí? El nerd de El nerd sistemas. de sistemas. ¿Qué crees que pasó después de esto? Curiosamente, las pruebas que hice de la tecnología que le quería poner a esta empresa no funcionaron. Curiosamente se iba la luz. Curiosamente los equipos que puse en su tienda desaparecieron. ¿Por qué? Porque no logré satisfacer su necesidad emocional. Y así de sencillo. Yo, Entiendes que va por ahí. claro, ¿yo qué tenía que haber hecho? Cuando él me decía, oye, ¿cuántos volts? Oye, qué buena pregunta. Muy importante para Gracias lo que por quiero decirlo. hacer. Hey, jefe, tú que eres el director, este cuate es muy bueno. Y no estoy diciendo esto desde una perspectiva de manipulación, Sino de realidad. de realidad y de ayudar a esta persona. Él necesitaba que lo voltearan a ver y ser significativo para sus Claro. jefes. Y yo me la Sentir que su iba trabajo es importante para la junta que están realizando en ese momento. Así es. Estos son, te cuento algunos Ejemplo errores. muy claro. Y como esto, lo que tenemos que hacer cuando estamos sirviendo a nuestros clientes, hablando de negocio, es, oye, ¿qué emoción necesita sentir? ¿Qué emoción necesita sentir ese cliente cuando me compra? ¿Cuál de estas 6? Claro. Oye, si le estoy vendiendo telas a un cuate que es un experto que tiene quién sabe cuántos años haciendo ropa, quizás lo que él necesita sentir es certidumbre, necesita sentir que él tiene el control y necesita sentir significancia. Que yo le diga, oiga, señor Raúl, usted que tiene tantos años de experiencia, cuénteme, ¿cómo cree usted que esto puede funcionar? Usted que es el... Entonces la otra persona le estoy logrando satisfacer sus necesidades emocionales. Claro, mire qué increíble. Hay una frustración que los emprendedores, los vendedores pueden sentir, que es, tenía algo que era mejor que lo de mi competencia Y no logré. y no me lo compraron a mí. Porque estamos obsesionados, hablando de negocio, a veces nos obsesionamos con el producto que vendemos. No es de mejor calidad, tiene mejor precio. Puede ser que sí, pero no con eso logras satisfacer y entonces no te lo compran. Así es. Aunque sea mejor producto. Aunque sea mejor producto. Hay muchísimos ejemplos de esto. Muchísimos ejemplos de esto. Wow. A ver, ¿por qué alguien compra una bolsa de Louis Vuitton de 40,000 pesos? O 50,000 o demás. ¿Por qué? No es porque valga eso. Quizás les costó 2,000 pesos fabricarla en Claro, China. ¿Por qué? claro. Porque satisface una necesidad emocional. Porque hace a la mujer Sea que la cual compró sentirse segura de sí misma. Claro. La hace sentir que pertenece a su grupo de amigas con las que va a ir a tomar café. Wow. Entonces, el secreto para lograr servir a los demás es ya servirme a mí mismo. Entender cuál es su necesidad emocional. Entender su número necesidad 2. emocional. Y número 3, esto me lleva al número 3 directa, inmediatamente y forzosamente, que es, si ya la sé, cuál es su necesidad emocional, pues entonces servirla. Claro, es básicamente cómo O sea, es adapto como el cierre con broche de oro, ¿no? cómo adapto mi comportamiento para hacer que la otra persona se sienta como ella necesita. Y Carlos, todo esto nos dice el cómo lograr, Así es. ¿no? Así es. Oye, pues muchísimas gracias por esta nueva plática, la verdad que es súper interesante, que otra vez me deja perspectivas
nuevas, muy abiertas para pensar, para analizar, porque permíteme decir esta frase, creo que todo lo que escuchamos aquí nos tiene que dar un paso de análisis y de pensamiento a cómo estamos haciendo las cosas, si la estamos haciendo bien o no la estamos haciendo bien, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, nuevamente un placer haberte tenido aquí, gracias por todos tus conocimientos, por la chispa a la vida y la claridad con la que la hablas, y déjame, me permito decirte que se ve que lo vives, lo sientes de verdad en el fondo del corazón, porque la manera en la que transmites se siente que lo traes adentro, lo traes en tu ADN, esto es lo tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y si me permites, a mí me gustaría tener una última conversación contigo, un tercer bloque, que ¿de qué podría tratar, Carlos? La pregunta es ahora cómo expandirlo, porque venimos al mundo a servir a los demás, es lo que nos hace sentirnos satisfechos. Recibimos dones por parte de Dios, y nuestra responsabilidad, Spider-Man, que le dijeron un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sí. Nuestra responsabilidad es utilizarlo para servir a los demás. Ahora la pregunta es cómo expandirlo, cómo hacer para que podamos tocar la vida de muchos, con esto tener más impacto y sí, también más recompensas por hacerlo. Es decir, porque en la conversación número 1, en el episodio número 2, hablamos de cómo construir todo esto. Pero si yo construyo todo esto y le llego a 2 personas, pues el impacto fue a 2 personas, aunque lo que hayas construido haya sido algo enormemente grande. Exactamente. Entonces, en el episodio 3 veremos cómo hacer que esto que construí grande valga la pena impactando a la mayor cantidad de gente posible. Exactamente. ¿Entendí bien? Exactamente. Gracias, Carlos. Me despido de usted recordándoles que esta vida hay que vivirla de buenas. Muchas gracias.